Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que vamos a realizar un vídeo dedicado a geología de campo. Ya hacía tiempo que no hacíamos un vídeo de estas características. Nos encontramos en la zona de la ría de Avilés, justo en lo que es la entrada del puerto de Avilés. Ahí tenemos las escolleras que se han realizado para mejorar lo que es el transporte de arenas hacia el interior de la ría y facilitar el acceso a los barcos. Y también ahí atrás a lo lejos tenemos lo que es el playón o la playa de Salinas, con la localidad de Salinas al fondo, con todo el sistema de dunas de San Juan. Decir que esta es una zona que ya habíamos visitado de cerca. Justo al otro lado de esta loma, al otro lado de aquellos tejados de las casas que se ve, está la ensenada de Sagó, que ya tuvimos la oportunidad de visualizar en un vídeo dedicado a tempestitas. De hecho, las rocas que vamos a ver hoy son exactamente las mismas, la formación Nieva. Lo único que las vamos a ver aquí en unas facies diferentes. Allí las veíamos en unas facies de tempestad y aquí van a ser unas facies de plataforma que no van a representar, en este caso, tempestades, como vamos a ver. Bueno, las rocas que vamos a ver son, fijaros, os voy a enfocar aquí, son estas calizas de aquí, las calizas de la formación Nieva, que son de edad devónico inferior. Han sido datadas por conodontos con bastante precisión en los años 90 y han dado una edad del devónico inferior. El piso no lo sé, pero luego cuando... Bueno, el piso no me acuerdo de cuál es, pero luego cuando haga edición de vídeo ya me encargaré de poneros el piso exacto dentro del devónico para esta formación de calizas de nieva. Lo curioso son aquellas areniscas rojizas que tenemos allí atrás, y uno podría pensar que son las areniscas infrayacentes a la formación Nieva. La formación Nieva, para los que no conozcáis la geología de la zona, es la base de un grupo de formaciones principalmente calcáreas que se denomina grupos rañeces, como digo, del devónico inferior. Y el tránsito del silúrico al devónico está representado por unas areniscas rojizas, que son las areniscas de San Pedro Furada. En este caso, aquellas areniscas rojizas que se ven allí no son las areniscas de San Pedro Furada, sino que son unas areniscas que se han datado por su posición estructural en el Triásico, son areniscas del Triásico. Por lo que ya nos está dando a entender una cosa bastante importante. Lo primero de ellos es que tenemos en contacto materiales del Devónico mucho más antiguos, unos 400 y pico millones de años, con unos materiales del Triásico, que andarán en torno a los 280 millones de años. Tenemos, por lo tanto, algo que nos pone en contacto unos materiales del Devónico con unos materiales del Triásico. Y ese algo es una estructura alpina bastante importante, incluso a nivel cortical. Es una falla bastante importante en el norte de España que se denomina la falla de Ventanielles. Lo que sí que hace esta falla es realizar una especie de geología problemática. Y me explico. Normalmente, cuando uno hace un estudio de campo, se fija principalmente en una serie de características de la roca, y una de ellas es la estratificación. Y es muy importante saber establecer y saber orientar los planos de estratificación de las distintas rocas. Pero aquí lo que me interesa es que observéis cómo en esta zona de aquí en la que estoy, a ver si no me caigo, se puede observar perfectamente la estratificación de las rocas. Si cojo el martillo y señalo, aquí tenemos una superficie de estratificación, que es la base de esta unidad de aquí, y aquí otra superficie de estratificación, que es el techo de esta unidad aquí. Y aquí lo mismo, base y techo. Podemos ver una estratificación bastante bien marcada. Pero en este caso la estratificación me le está marcando también otra característica importante interna de los estratos. Fijaros, a ver si se puede apreciar bien, cómo estas rocas no presentan única y exclusivamente
estratificación, sino que presentan también una laminación paralela y además una granoselección bastante importante. Y como en esta zona de aquí puedo ver un tamaño de grano bastante visible a simple vista, a ver si podemos aumentar, fijaros cómo el tamaño de grano en esta zona de aquí es bastante visible a simple vista y se va haciendo cada vez más pequeño con una laminación cada vez más marcada. Esto es una granoselección característica de estas rocas que no solo se ve en este estrato, sino que la vemos también aquí. Tenemos unidades de sedimentación de tamaño de grano grande que se va haciendo cada vez más pequeño. De hecho, con la lupa igual hasta podríamos identificar qué tipo de... si tiene algún tipo de formación. Creo que estas son calizas bioclásticas. Bueno, vamos a desplazarnos un poquito hacia el norte en el afloramiento. De hecho, estábamos antes... se ve un poquito una valla que hay ahí, estaríamos como a unos 20 metros más o menos de esa valla. Yo creo que se podía ver en el otro vídeo. He hecho una medida de lo que es la orientación de las capas, de los estratos que veíamos anteriormente de la formación nieva. Es aproximadamente la inclinación que podemos observar en estas capas que tenemos aquí. Fijaros cómo estas capas de aquí detrás, que siguen siendo las calizas de nieva, aunque en este caso en unas capas bastante más masivas. En esta zona de aquí se puede observar, en estas zonas que estoy marcando ahora con la punta del martillo, se puede observar una estratificación bastante bien marcada, pero luego si ya nos desplazamos hacia esta zona de aquí, podemos observar que las calizas se vuelven un poquito más masivas y empiezan a producirse, como digo, los problemas que se suelen tener en este afloramiento. De hecho, esto es un afloramiento de rocas en el que se suele traer a los estudiantes, principalmente para que conozcan esta formación, las calizas de nieva, pero también para que se den cuenta de una cosa. Fijaros cómo aquí ya nos empiezan a aparecer unas superficies ligeramente distintas. Aquí nuevamente tenemos lo que es la estratificación bastante bien marcada. Fijaros cómo aquí se me marca bastante bien un plano de estratificación, otro plano de estratificación que me sigue teniendo la misma orientación que antes. Sin embargo, yo puedo ver unos planos ya ligeramente distintos. Uno de ellos es, por ejemplo, este plano de aquí, fijaros. Este plano donde tengo posicionado ahora el martillo es un plano diferente, pero es un plano que está también bastante presente en este afloramiento. Fijaros cómo no únicamente lo tengo aquí, sino que lo tengo también aquí representado, lo tengo aquí representado también, lo tengo también representado, si vamos ascendiendo, este plano lo tengo también representado a lo largo de todo este afloramiento. Es muy común que muchas veces se estén tomando datos de buzamiento, datos de inclinaciones de capas, y nos empecemos a liar con este tipo de planos de aquí. Este plano no es un plano de estratificación, este es un plano que se origina precisamente por la actividad de la falla de Ventanielles. Pues estos planos de aquí son resultado de la actividad de esta falla. Son planos de fracturación, en este caso son diaclasas. Una de las problemáticas de estos afloramientos, cuando están afectados por fallas que te generan fracturas, es reconocer lo que es la estratificación de lo que no es estratificación. Aquí podemos ver cómo tenemos dos superficies diferentes, fijaros. Tenemos esta superficie de aquí, que estoy marcando con la mano, que es una superficie de estratificación, que es más o menos la que veníamos trayendo, de aproximadamente unos 300, creo que son 300 y pico grados, y de inclinación unos 60 grados más o menos. Ese es el buzamiento de las capas que hay por aquí. Sin embargo, podemos ver otra serie de
planos en este afloramiento, que son este de aquí, por ejemplo. Y podemos ver que este tipo de plano se repite también de un modo bastante constante en el afloramiento, sobre todo en esta zona de aquí, lo que tiende a confundir un poco lo que podría ser estratificación y lo que no. Incluso en otras zonas del afloramiento esto se hace un poquito más, más marcado y nos quedan rocas bastante trituradas, y fijaros como ahora mismo el plano que domina, por ejemplo, en esta parte del afloramiento es este de aquí. Y estos no son planos de estratificación, estos son planos de fracturación. Por lo que fijaros como aquí tenemos, por ejemplo, un plano de estratificación. El plano de estratificación me vendría por aquí. Y todo esto son planos de fractura debido a la actividad de esta falla, de la falla de Ventanielles. Este es un problema muy común en este tipo de afloramientos, pero si nos pudiésemos fijar, a ver si encontrásemos por aquí alguna laminación de la roca, a ver, en esta zona de aquí. Por ahora no lo encuentro. Bueno, aquí quizás se vea un poquito, no se ve muy bien marcada la laminación. Pero la laminación más o menos en esta zona iría con esta inclinación de aquí, que sería la inclinación que tiene la estratificación, y no con esta inclinación que son planos de fractura. Por eso mismo, este tipo de afloramientos suelen ser problemáticos. Si tienes que guiarte por estructuras sedimentarias que te indiquen lo que es estratificación y lo que no es estratificación. Fijémonos como, por ejemplo, aquí, fijaros, lo que os decía. Fijaros cómo traemos una serie de planos que me vienen... tengo una serie de planos con esta inclinación, que lo vemos aquí. Este es un plano, este es otro plano, y luego tengo otra serie de planos que me vienen con toda esta inclinación. En esta zona de aquí sería muy complicado establecer lo que es y lo que no es estratificación. Y podríamos llegar a decir que incluso esto de aquí podrían ser capas de estratificación. Y estaríamos en un error, porque esos son planos de fractura. Si nos fijamos en esta zona de aquí, fijaros, a ver si consigo llegar, como en esta roca tenemos laminación, espera que me voy... Tenemos una laminación muy marcada. Fijémonos aquí como esta es laminación. Por lo tanto, estos planos de aquí son planos de estratificación. Mientras que este plano de aquí, por ejemplo, que es el otro tipo de plano que teníamos anteriormente, es un plano de fractura. Esto es muy común que pase en afloramientos que están muy afectados por fracturas por la acción de fallas. Aquí podemos ver curiosamente lo contrario, como los planos de fracturación, en este caso, fijaros aquí, están rellenos de un material bastante actual. Estos planos de fracturación muchas veces están abiertos y el transporte de sedimentos de la ladera principalmente va rellenando estas fracturas y va generando todas estas unidades que podrían ser fácilmente confundidas con estratificación. Fijaros como aquí tenemos una roca de unas determinadas características, aquí una roca de otras determinadas características y aquí volvemos a tener la misma roca. Uno podría pensar precisamente eso, que esto es estratificación y que aquí separa dos estratos distintos. Incluso podemos ver cómo estas dos fracturas se juntan y se juntan justo aquí abajo donde tengo el martillo y el relleno de las mismas se junta formando una única unidad que termina en esta parte de aquí donde tengo ahora el martillo, que es una superficie de estratificación en este caso.